Bien, como se los había mencionado antes, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma como tal. Un lema de Antoine Van Lavoisier, que es de la ley de la conservación de la masa, que tiene que ver algo relacionado con la estequiometría como tal. Lavoisier es el padre de la química. Él nació en Francia en la época de la Revolución Francesa y su muerte fue trágica como tal, ya que él fue pasado por la guillotina, ya que Lavoisier pertenecía a la nobleza francesa como tal. Considerado el padre de la química, sus trabajos llevaron a grandes avances en su tiempo. Y la estequiometría que se nos menciona define la determinación o medición de las cantidades iniciales y finales de la materia cuando ésta experimenta una transformación. Podríamos hacer ese de ciertas cosas en este sentido. Cuando tenemos cierta cantidad de polvo, se mezcla con agua, crea lodo, pero este lodo ya está transformado y este mismo lo podemos volver a transformar, ya sea en vasijas si se trata de barro como tal. Pero la parte inicial es que de dos compuestos o de dos materias se obtiene un compuesto como tal. Ese es el principio básico y sencillo de la estequiometría. Cómo dos elementos o dos moléculas se transforman en una más compleja. Lavoisier llevó a cabo muchos experimentos, entre ellos estos dos importantes. Determinó que cuando el carbono se quema, se combina con el oxígeno y forma dióxido de carbono, y que existe una relación entre la respiración y la combustión. Todos estos temas que vio lo condujeron a la ley de la conservación de la materia, que nos dice la cantidad de materia se define como masa. Apunten eso. También nos menciona que transformar la materia es una actividad que se ha realizado desde que el hombre apareció en la Tierra. Se ha realizado de diversas formas, instintiva, empírica y experimental. Cuando lo hacemos de forma instintiva, pues es al mezclar ciertas cosas. Como lo instintivo en cierto tiempo podría ser agua con tierra, se forma lodo. Empírica, pues vendría siendo al mezclar café con agua para tener una solución. Y ya la más compleja, que es la experimental, pues ya son con compuestos químicos o cosas sencillas. Ahora, en esta gráfica se ven los niveles de organización de la materia. ¿Y qué? ¿Y qué es la materia? Todo lo que nos rodea, tanto lo vivo como lo inerte o como lo no vivo. En la materia viva entran los seres vivos. Nosotros somos materia como tal. Y a partir de nosotros estamos formados por moléculas, estamos formados por agua, carbono, el dichoso CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y la materia no viva, pues, o inerte, pues podríamos mencionar que es la Tierra. Y todos esos, tanto la materia viva como la no viva, son átomos. ¿Y qué son esos? Los átomos se dividen en partículas subatómicas, que es lo que está compuesto. Y ya como vimos anteriormente, ¿cómo están formados los átomos? ¿Alguien por ahí? Hasta en la misma imagen se ve. Por neutrones, protones y electrones. Y de los átomos se forman elementos. Y esos elementos los volvemos compuestos. Entre los elementos podríamos mencionar al carbono, al oxígeno, al neón, al sulfuro, al oro, a la plata, al argón, al xenón, que estos, al combinarse con otros elementos, pueden formar compuestos. Y es muy sencillo esta tabla de organización como tal. Y nos menciona también la literatura que los niveles de organización de la materia son muy variados. Existen estructuras muy pequeñas y muy grandes, muy simples y muy complejas. Ahora, aquí vamos a hablar sobre el concepto, características y diferencias del elemento, compuesto y mezcla.
Los elementos y los compuestos forman la materia de los seres vivos e inanimados. ¿Y qué es un elemento? Es la mínima cantidad de materia que no se puede dividir en formas más simples, sin perder sus características o propiedades si está formado por átomos. 1. Dos o más elementos diferentes forman un compuesto químico. Este tipo de unión 2 se forma por un enlace químico debido a una interacción entre los átomos. Estos tipos de enlace pueden ser simples, complejos o incomplejos hasta un cierto punto. Algunos pueden ser de fácil ruptura, otros de una ruptura que no se puede destruir, o de los más sencillitos que con solo cierto movimiento, listo, queda bien. Ahora, de 3, si la interacción es superficial, se forma un enlace físico. Tanto puede haber enlaces químicos entre los átomos como enlaces físicos como tal. Un enlace físico podría ser un pegamento con una tabla y otra tabla, que eso químicamente está compuesto. Un enlace físico. Pero ahora, si hablamos sobre un enlace químico, nos vamos al hierro, al elemento de metal como tal. El hierro es muy difícil de que se rompan sus átomos se, o se separen. ¿Por qué? Porque están unidos a un enlace covalente que es muy difícil de romper. Para poder romperse necesitan ciertas características para que esto se pueda dividir como tal. Ahora, lo más importante de aquí es los elementos y compuestos forman la materia de los seres vivos e inanimados. ¿Qué son los elementos? Son esas pequeñas partículas como el átomo. ¿Qué son los compuestos? Son son elementos que están formados por estos mismos átomos, pero ya son un poco más grandes, como el elemento del agua, la tierra, la madera. ¿Y qué se nos dice que es un elemento en sí? Mínima cantidad de materia que no se puede dividir en formas más simples, sin perder su característica o propiedades, y que está formado por átomos. Un elemento, la madera, no se puede dividir en grandes cantidades como tal, como elemento, pero sí se puede modificar y transformar. Ahora, en esta tabla van a ver qué es lo que diferencia tanto un elemento y un compuesto y sus características. Los elementos están formados por átomos iguales. Un ejemplo, el átomo del agua. Es una sustancia pura o cantidad mínima de materia. Tiene propiedades o características únicas. Se encuentra presente en todo el universo. No se puede dividir sin perder sus propiedades únicas. Ahora, si nos vamos más allá de un elemento como tal, el oxígeno. ¿El oxígeno está formado por átomos iguales? Sí. ¿Es una sustancia pura o cantidad mínima de materia? Correcto. ¿Propiedades características únicas? Sí. ¿Se encuentra presente en todo el universo? Sí. No se puede dividir sin perder sus propiedades únicas. También. Ahora, un compuesto formado por átomos diferentes, unión de sustancias puras, propiedades o características diferentes a los elementos que lo forman. No se encuentra presente en todo el universo y sí se puede dividir en las sustancias que lo forman. En ese sentido, un compuesto universal que todos conocemos, ¿cuál es? Díganme, Un compuesto, el agua. ¿correcto? El agua es un compuesto. ¿Y de qué está formado el agua? H2O, Pero ¿qué elementos la conforman? hidrógeno, este, Y el oxígeno. así. Y La una de sal. las características que tiene es que se puede dividir en dos sustancias de las que la forman. Sí, ya que tiene dos elementos como tal. Ahora,
Al saber qué es un elemento y un compuesto, nos vamos a adentrar a lo que Lavoisier dictaminó como estequiometría, que es mediante las reacciones químicas se forman los compuestos químicos. Dos elementos forman un compuesto. Tres elementos forman otro compuesto. La suma de dos compuestos pueden formar otro compuesto también. Pero esa incógnita, ¿qué es? Es un proceso por el cual uno o más reactivos se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes llamadas productos. Un elemento compuesto lo terminamos transformando en un producto como tal. Lo más sencillo, en pequeñas palabras, sería C. A más B es igual a C más D. Ese sería nuestro compuesto y producto como tal. Nuestra fórmula general hasta en cierto punto. ¿Tienen alguna duda en este sentido? Pues no. No, maestro, todo bien. No, profe. La suma de dos o tres elementos, ¿qué nos dan? Un compuesto. Compuesto. ¿Correcto? ¿Y cómo las llamamos a estos compuestos? Las llamamos productos. Ahora, ya nos vamos a un poco más complejo, un poco más a la estequiometría. Fíjense bien. Ahí van a ver un sinfín de letras con flechitas cerradas que nos representan ciertas características. Y vean el orden en la enumeración. Se nos mencionan que las letras A, B, C y D son coeficientes que van a estar dados por números. Esos números se llaman coeficientes estequiométricos. Esas letras en minúscula, que son la medición de elementos. Números de la medición del elemento como tal. ¿Cómo Ahora, se llaman? números o coeficientes. Esas letras en minúsculas son coeficientes. ¿Y qué son coeficientes? Son números dados. Son coeficientes estequiométricos, números estequiométricos, o sea, números de medición del elemento. Ahora, A y B mayúscula son nuestros reactivos. C y D mayúscula son los productos. Entonces, si C y D son los productos, ¿de dónde salieron estos productos? C y D de A y B. ¿Qué son? A y B son el reactivo. Son nuestros reactivos. Correcto. Ahora, A, B, C y D en minúscula, en subíndice pequeño, Es el son, coeficiente. no, ahora son la proporción en la que se encuentran esos elementos. Esta proporción huesos A, B, C y D en subíndice bajo, en minúscula, nos representan la cantidad o la proporción del elemento como tal. O sea, ¿cuánto de ese elemento está ahí presente? Ujú. Ahora, cuando están G, I y S encerrados, nos están mencionando que son los estados de la materia.
que pueden ser gas, líquido y sólido. Estado de la materia. Ajá. Los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. G, gas, L, líquido y S, sólido. Los estados en los que presentan. Sólido y gaseoso. Ahora, las flechas, la de abajo nos indica que es una precipitación. Y una flechita hacia arriba nos dice que hay una generación o hay desprendimiento de un gas. Y la flechita en diagonal nos indica la transformación o la producción de un producto. Y ahora, visualizando o ya dividido cada punto como tal de la fórmula arriba, nos pueden decir de que A es nuestro elemento. A mayúscula es nuestro elemento. Y este elemento es un elemento gaseoso, ya que está representado con la letra G. Y aquí nos representa que hay un número como tal estequiométrico, que es la medición de nuestro elemento. Y la A minúscula subíndice nos indica que tiene cierta cantidad de elemento como tal. Aquí nos representan la medición del elemento y la cantidad del elemento y la forma o el estado en la que se presenta. Lo mismo sucede con la B, pero aquí en la B, ¿qué nos dice? La flecha Estado. hacia abajo nos dice que Es una hay precipitación. una precipitación. Ahora, la suma de A más B, ¿qué nos está indicando junto con la flecha? Que está habiendo una transformación. Que el producto A junto con el producto B se van a transformar. ¿Para qué? Para obtener C y D. ¿Y qué vamos a obtener de esto? De A más B, vamos a obtener C, que nos va a dar un producto sólido, más un producto gaseoso que vendría siendo la D, pero nos indica que en el AD hay un desprendimiento de gas o una generación de gas como tal. Y en el otro nos indica que sigue habiendo un precipitado. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, maestro, todo bien. Yo rectifico. Entonces, la G significa gaseoso, la Ajá. S sólido. Y la L líquido. Pero es que ahí no está la L. Ok, gracias. Ajá. Tengan muy en cuenta que esa es una fórmula general y aquí se está desglosado cómo lo tendrían que visualizar. Ahora, si lo traslapamos a elementos, van a ver que es un poco más complejo, pero van a entenderlo. Aquí está. Aquí ya lo represento en una forma más sencilla. Aquí nos mencionan que el reactivo limitante es aquel en donde uno de los reactivos se agota, lo cual provoca que no se produzcan más productos. O sea, que dependiendo de la cantidad de nuestros reactivos o de uno, va a depender de lo que nosotros tengamos de producto. En este sentido, nos están diciendo, tenemos dos moléculas de hidrógeno. ¿Y qué nos representa la G? Es el gaseoso, el gas. Sí. Más un oxígeno. ¿Qué nos representa el oxígeno? El oxígeno es el reactivo. Ajá. Pero ¿qué nos representa la letrita que está al lado del oxígeno? Es la cantidad de elementos. La G. A la G chiquita, Ujú. cerrada, es el estado de la materia, ¿no? Que es el gas. O sea, estos dos elementos nos representan gases. Pero ojo, este 2 que ve acá es el número como tal del elemento oxígeno, O2. Y aquí
el hidrógeno tendría que ser 1 en este apartado, pero aquí nos mencionan que hay 2 moléculas o 2 de hidrógeno como tal. Por eso se representa así. Cuando es la suma de estos, la flecha nos está representando que va a haber una reacción o una conversión y el producto va a venir siendo 2H, 2O, que va a venir siendo agua. ¿Y qué nos viene diciendo como tal? Que A minúscula tiene un valor de 2, que lo ven acá. B minúscula vendría siendo 1, pero no se representa acá como tal, ya que nada más es un elemento que se está colocando. C nos están representando con 2. Este vendría siendo C y la D es esta. Se representa con 0, ya que este oxígeno cede su par de electrones a la molécula, ya que hay una reacción como tal. Y en esa reacción hay una pérdida o ganancia de este elemento. En sí, el que es más electronegativo cede. Ahora, A minúscula lo representamos como el hidrógeno. La B viene siendo el oxígeno. Y C es la molécula del agua. Y A, B y C, su índice minúscula, vendrían siendo 2, 2 y Y, 1. Como tal. Esto ya desglosado como tal. Y en ese Pero sentido, perdón, ¿de dónde sale esa A, B, Y? ¿De dónde sale todo eso? esta Y es nada más la separación de B y C. A, B, C vienen siendo estos números que les había mencionado en la imagen anterior, que vienen siendo estas, que son la proporción o en la que se encuentran esos elementos, la cantidad en la que está representada el elemento. Nada más se traslapa acá para que vean de dónde salieron, que estas A, B y C son estas o estos números representados acá. Ok. Ahora, esto nos permite hacer algo también, hacer un balanceo de la ecuación, saber si está balanceada o no. Existen 2 métodos cuando se refiere al balanceo de ecuaciones como tal. En química, estos balanceos son de gran importancia para saber cuánto de cantidad tenemos de un lado en los reactivos y cuánto tenemos en los productos como tal. En ese sentido, nuestros reactivos vienen siendo el hidrógeno y el oxígeno, que son los elementos que están a punto de mezclarse. Nuestros productos vendrían siendo el hidrógeno y el oxígeno, que es el producto final de la unión de estos dos. ¿Y qué nos permite el balanceo de este tipo de ecuaciones? Cuantifica la relación entre reactivos y productos, como se los mencioné anteriormente. Y véanlo, en un lado donde están los reactivos, la cantidad de productos en el hidrógeno son 4. Y ustedes dirán, ¿por qué 4? Porque en sí hay 2 oxígenos, pero se ven representados por otros 2 oxígenos. Este número, como nos dice, nos representa la cantidad presente del elemento como tal. Pero el otro nos permite la medición del elemento. Y para tener la cantidad exacta multiplicas
La cantidad por la presencia del elemento, que sería 2 por 2, nos da 4. 4 hidrógenos presentes. En la otra, que es el reactivo, es nada más una molécula, un elemento presente, pero tiene 2 oxígenos como tal. Al multiplicar 1 por 2, obtenemos que nada más tenemos 2 átomos de oxígeno. Y para saber si esta está balanceada con respecto a su producto, hacemos lo mismo. Cuantificamos la cantidad presente del elemento como tal. Lo mismo, acá hay 2 oxígenos, 2 hidrógenos más la cantidad presente de los hidrógenos acá. Uno, la cantidad, otro, la presencia como tal o la medición del elemento en sí. Al multiplicar tenemos 4, pero aquí, ojo, como aquí viene lo que les va a causar un poco de controversia. ¿Por qué en esta parte tenemos 2 si nada más nos está representando que hay nada más un oxígeno? Díganme, ¿ustedes a qué lo atribuyen? Porque están tomando los, ¿cómo se llama esto? A ver, los elementos. Está multiplicando el elemento Ajá, por oxígeno que vale 1. ajá, pero ¿por qué 2 y no 1? Si en los reactivos me dicen que habían 2 oxígenos como tal, pero aquí al lado del oxígeno ya no veo el 2. Pero el que está al lado sí lo tiene y además el A, B, C valen 2, ¿no? Cada uno. No valen 2 como tal. Son la representación de la cantidad de elementos que están allá. Es Fíjense, como no tiene el oxígeno, representado. el oxígeno aquí está solo, pero entiendan que estos 2 elementos ya se unieron y comparten la presencia del reactivo como tal. Y dense cuenta que no pierde este 2 en la reacción. Así que sabemos que acá hay un oxígeno. 1 por 2 o 2 por 1 siempre va a venir siendo 2 en los productos como tal. A pesar de que nada más tengamos aquí presentes el oxígeno como un elemento combinado, nos están diciendo que ya hay 2 elementos como tal, 2 productos de agua. Y esto se va a compartir con esto, con el oxígeno. Por lo cual nos va a dar ese 2 como tal. Y fíjense que tanto en reactivos como elementos hay 4 hidrógenos, 2 oxígenos. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que la ecuación está balanceada. ¿Lo entendieron? Sí. Sí, maestro. A ver, no sé qué Los, hay con las dudas. los Díganme. reactivos de los productos y el producto salió igual, o sea, es el balance, ¿no? Ajá. O sea que la cantidad de reactivo va a estar al igual que la cantidad del producto. Ujú. En la cantidad de elementos presentes. Y esto nada más es algo sencillo. Ujú. ¿Alguna pregunta por allá? ¿Les quedó claro? Lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Sí, yo creo que sí lo voy a repetir para que se entienda mejor. Digo, no sé qué digan mis compañeros, ¿verdad?
No tengo ningún problema. Vean, acá están los reactivos y el producto. Cada reactivo nos menciona que tiene dos hidrógenos, pero son dos elementos como tal, en una presencia de gas y este elemento. Aquí nos mencionan que hay dos oxígenos, que es un gas. En la suma de esos dos nos va a dar el agua, que es 2H2O. Aquí desglosamos eso tomando en consideración lo antes mencionado en esta imagen como tal. Ahora, olvidándonos de esta parte para que entienda el balanceo de una ecuación, es nada más determinar la cantidad de elementos que hay tanto en reactivos como en productos. Iniciamos con el primer reactivo que viene siendo el hidrógeno. Hay dos elementos hidrógenos como tal presentes. Acá, dos hidrógenos, pero hay dos elementos. Y al multiplicar esto nos dan 4 hidrógenos en el primer reactivo. En el siguiente reactivo, como es nada más un elemento presente, pero nos dice que son dos hidrógenos, la cantidad de oxígenos que hay como tal acá, va a estar representada como 2. La multiplicación de 1 por 2 nos van a dar 2 oxígenos. Ahora, para saber si la cantidad de reactivos van a estar presentes, se hace lo mismo. Se hace un desglose de la cantidad de elementos que hay. Y aquí viene siendo lo mismo. Tenemos dos hidrógenos, dos elementos como tal. Este 2 va a afectar a todo el producto como tal, tanto al hidrógeno como al oxígeno. Y en sí, al multiplicar ese 2 con la cantidad de hidrógenos presentes, nos van a dar 4 como tal. Pero ojo, aquí nada más tenemos un oxígeno, pero como dijimos que ese 2 afecta a todo el producto porque ya se mezclaron, se va a multiplicar ese 2 por ese único oxígeno, lo cual nos va a dar una cantidad de 2 oxígenos. Y al comparar los reactivos y la cantidad de los productos, vamos a ver que comparten la misma cantidad de elementos. Y nos menciona la literatura que esta ecuación está balanceada. ¿Alguna duda? No, me quedó más claro. Muchas gracias. No, maestro, todo bien. Gracias. Bueno. Hay que recordar que no solamente existe este tipo de balance. Este balance se llama balanceo de ecuación por el método de al-tanteo. Es la más sencilla. Y a veces cuando no cuadran en tu producto, nada más es ir modificando la cantidad del elemento presente. Pero ojo, sin cambiar la ecuación completa. ¿Balanceo cómo? Es el balanceo por el método de al-tanteo.